Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 40 del libro del profeta Isaías, los primeros 11 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado El Señor largamente esperado. El Señor largamente esperado. Vamos a la lectura de nuestra porción en la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que hemos estado usando para nuestro tiempo devocional. Leamos juntos entonces los primeros 11 versículos. Dice la palabra de Dios: Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor les dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavizan los lugares ásperos. Entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo: grita. Y yo pregunté: ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá: aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, y hará con delicadeza a las ovejas con crías. El Señor largamente esperado, el consuelo del perdón y la paz de Dios. Es emocionante este capítulo 40, sobre todo es uno de los mejores lugares de toda la Biblia para aprender acerca de nuestro Dios. Él es el único que reina sobre todas las cosas. Es el soberano santo de Israel. Su magnificencia se demuestra en tres formas. La predominante es la predominante en los escritos de Isaías es describir también cómo es que Dios ha preparado todas las cosas. Además, estos temas son constantes también. Son la idolatría, la gloria de Dios y las pruebas que da acerca de la certeza de las profecías. Y adicional a esto es el siervo de Judá. El mensaje de consolación. Con esta elevada nota de triunfo, el profeta anuncia a Jerusalén la terminación tanto de su cautiverio como de sus muchos trabajos y proclama la pronta manifestación de la gloria del Señor. Como hemos visto, el lenguaje sobrepasa por mucho el tema de la parcial y mezquina restauración bajo Zorobabel y Esdras y nos lleva a la consumación final. Hay además una referencia limitada a la primera venida del Señor al mundo, pues la encarnación inició todo el proceso de bendición en la que Israel tendrá su parte, pero las profecías pasan rápidamente a la consumación de la obra en el día de la venida de Cristo en gloria. La figura del precursor que había de enderezar los caminos torcidos antes de la venida del Señor tiene su origen en el mal estado de los caminos orientales en la antigüedad. Cuando un potentado quería visitar los pueblos de sus dominios, solía mandar
a un oficial que fuese delante de él con autoridad para poner en movimiento a los consejos de los pueblos con el fin de que hiciera llenar los baches y quitar los obstáculos acumulados y así preparar el camino al rey. Juan el Bautista, precursor del Mesías, cumplió su misión por medio de su mensaje del arrepentimiento. El Dios soberano rescatará a su pueblo de Babilonia. Hay consuelo en la majestad de Dios. Aquí se anuncia y asegura que el evangelio de redención está por cumplirse. Las consolaciones que nunca fallan del Eterno, los vemos en estos primeros 11 versículos. Constituyen una introducción así a los 27 capítulos que siguen. Dios ordena dar a su pueblo un mensaje de consuelo y perdón, mientras se elevan voces de heraldos para preparar el advenimiento de la deidad incomparable. La voz de Dios con un mensaje de gracia también nos alcanza a nosotros. El anuncio divino es que ha concluido la servidumbre, es perdonada la iniquidad y el pecado es expiado. El mandamiento, consolaos, expresados en un doble imperativo, es característico del estilo de Isaías. La voz de la profecía también nos transmite un mensaje de justicia y con todo esto, la voz de la fe con un mensaje de seguridad. Concluye como la voz de evangelización con un mensaje de restauración. Son estos 4 momentos que podemos observar en estos 11 versículos. El cuadro final de Dios es el del divino pastor. Como pastor, dice el versículo 11, apacentará su rebaño, alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los tendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías. Es una expresión universalmente conocida a través de la frecuente ejecución del Mesías de Händel, esa obra musical. Isaías contemplaba a Dios en ambos aspectos de su soberanía infinita, con fortaleza para someter a sus enemigos y una compasiva bondad para todos los miembros de su rebaño. El versículo 10 lo ve fuerte, el versículo 11 lo ve tierno y gentil. La mansedumbre es simplemente fuerza mezclada con ternura. Los corderos recién nacidos y las ovejas que amamantan necesitan cuidados especiales. Una oveja con una ubre cargada de leche no debe ser apresurada, y algunos corderos son aún muy débiles para caminar. En estos casos, el pastor debe cargarlos. Esta profecía nos recuerda otra que describe la compasión de Cristo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. De ahí que este prólogo del segundo hemisferio de las profecías de Isaías concluya como empezó, con una nota de consuelo. Isaías ve que Dios no ha abandonado su mundo al caos. Él todavía lo gobierna y apacienta todo. Así que Isaías nos dice no una vez, sino nos dice 2 veces, consolaos, consolaos. De esta manera, el Señor comienza con un solo y enfático mandato que fluye de su mente y que Él mismo le dio a sus mensajeros, que anunciarán las buenas nuevas de su amor. Dios le dirigió ese consuelo a quienes llama mi pueblo. Pese a toda la infidelidad, rebelión y el pecado, ellos seguían siendo suyos. Como les había prometido, Él seguía siendo su Dios fiel y misericordioso. Jehová Dios fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, versículos 6 y 7. La prosa del capítulo precedente desaparece y comienza de nuevo la poesía. Sin ningún comentario introductorio nos hallamos en medio del pensamiento de Dios. Consolad, consolad a mi pueblo. ¿Quién debía hacerlo? Isaías, por supuesto, pero no solamente él.
El mandato abarca a más de una persona. En el Antiguo Testamento, el mensaje del consuelo de Dios vino mediante los profetas y en el Nuevo Testamento mediante los apóstoles. Todos los que comparten el Evangelio llevan también el mandato que Dios les da de consolar a su pueblo. Ese mandato se aplica a todos los que comparten la importante tarea de llevar el alivio divino a quienes lo necesitan. El segundo versículo nos presenta el método con el que se debería consolar. Hablad. Por medio del lenguaje humano, Dios les comunica a otros su consuelo. El proceso es sencillo. El consuelo proviene de Dios, quien lo revela por medio del lenguaje humano para que alcance a otros. El Evangelio viene en palabras. Las palabras son la forma por la cual Dios extiende su gracia y misericordia. Hablad al corazón, ordena Dios, y proclamad o llevad en voz alta. En otras palabras, usen su voz. ¿Cuál es el mensaje? Dios nos dice cuál es exactamente el contenido de las palabras que quiere que se digan, y tres cláusulas identifican el contenido del mensaje. La primera, que su tiempo ya es cumplido. La segunda, que su pecado está perdonado. Y la tercera, que el pueblo de Dios había recibido abundantes bendiciones de él. Cada una de esas cláusulas comienza con un qué. Todas anuncian una acción que ya ha cumplido, y así es, incluso cuando todas estas cosas están en el futuro. Babilonia no se había convertido aún en una nación poderosa, ni Judá había sido llevada al cautiverio. Ciro ni siquiera había nacido, y mucho menos había dictado un decreto que le permitiera a los judíos el regreso a Jerusalén. Y ciertamente Jesús no había venido todavía a este mundo. Los sucesos anunciados por Dios eran tan ciertos que él hablaba como si ya se hubieran cumplido. No hay duda acerca del futuro que ha sido anunciado por el Señor. El que doble ha recibido es la primera cláusula, que significa obligaciones militares y quizá también dificultades y pruebas. Por una parte, la promesa denota que la sujeción a Babilonia ha llegado a su fin y que eso le dio consuelo al pueblo de Dios. Por otra parte, el pecado y la muerte forjan cadenas de servidumbre para cada pecador, y cada pecador anhela oír que está libre de esas cadenas. Dejemos de ser esclavos del pecado y la muerte, porque Jesús ha venido. Aceptemos su liberación. Ya no estamos encerrados en la prisión por la ira de Dios, ni estamos esperando una eternidad de castigo en el infierno. Nuestro insufrible servicio ha concluido, no porque hayamos alcanzado la libertad mediante nuestro propio esfuerzo, ni porque hayamos cumplido nuestra condena y satisfecho la ley. Nuestro cautiverio ha terminado porque Dios ha obtenido nuestra liberación por medio de su Hijo, el Mesías. La segunda cláusula anuncia el perdón de pecados, la deuda ocasionada por cada hecho torcido y vil que haya sido cometido por el pueblo de Dios y por toda la humanidad ha sido pagada. Eso significa que los 70 años de la cautividad de Judá hayan sido suficientes para pagar la deuda que sus pecados crearon. Judá no podía expiar su propia culpa, ni la de ninguna otra nación o pueblo, pero sus pecados habían sido pagados. Si Judá no pudo pagar su deuda por sí misma, ¿cómo fueron pagados sus pecados? La respuesta nos da la razón por la que la profecía de Isaías sigue siendo tan importante. Alguien vendrá a pagar sus pecados. En el capítulo 53, el profeta describe claramente cómo va a ocurrir eso. Las depravaciones de esa ciudad y las de todo el mundo serán pagadas por los sufrimientos y la muerte vicaria del siervo del Señor. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La tercera cláusula es 2 veces tan extensa como las otras dos y subraya la gracia de Dios. Isaías nos dice que el pueblo de Dios recibió una doble porción de la mano del Señor Jehová, el Dios del pacto, el Dios Salvador. Esas bendiciones se originan en su corazón. A Él le pertenecen y Él las dispensa a su pueblo, que las recibe solo de su mano. El pueblo no las merece
y tampoco las puede ganar por medio de sacrificios o de sufrimientos. En vez de eso, Dios las reparte gratuitamente solo por su gracia. Jehová el Señor ofrece una doble porción. No se trata de una cantidad medida en dos partes. La palabra doble simplemente significa que sus bendiciones sobreabundan y van mucho más allá de lo que se espera. Los pecados del pueblo de Dios han merecido el castigo, pero en su lugar el Señor le ha ofrecido perdón y vida eterna. El apóstol Pablo captó el significado de esa cláusula cuando escribió: pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Estas tres estipulaciones no solo identifican el contenido del mensaje de los heraldos de Dios, sino que también nos dan el mapa del camino que se va a seguir a través de los restantes capítulos de la profecía de este gran profeta. Los 27 capítulos de su última parte se pueden dividir en secciones de 9 capítulos de cada una, y será lo que estaremos revisando en las siguientes semanas con el favor de Dios. Esta porción de este capítulo 40, tenemos unas palabras del versículo 3 al 11 que debemos revisar, que nos conviene revisar. Isaías continúa de una manera tan dramática como lo hizo en el primer versículo. Voz que clama. Una voz humana había respondido al mandato que hizo Dios de que se le hablaran las palabras de consuelo a su pueblo, Jerusalén. El término voz aparece 3 veces en los siguientes 9 versículos, que se pueden dividir a partir de esta palabra. Dios comunicó su mensaje a través del lenguaje humano, que es el medio que el Padre usa para obrar en los corazones de sus hijos. Él no actúa mediante telepatía ni por medio de iluminación interior, sino que le comunica sus pensamientos al hombre a través de palabras expresadas por una voz humana. Ninguna persona conoce el Evangelio de Dios mediante intuición o meditación. Solo se aprende del amor de Dios cuando los mensajeros predican del Evangelio. Dios nos ha prometido que va a obrar de esta forma y no de alguna otra forma que no conozcamos. 700 años después de que Isaías escribiese estas palabras, apareció Juan el Bautista. Mateo, Marcos y Lucas dicen que vino predicando, y los 3 citan este pasaje que lo identifican como la voz del que clama, pero no fue únicamente la voz de Juan el Bautista la que cumplió esta profecía. Todos los llamados a predicar anuncian las buenas nuevas del amor de Dios para todo el mundo. Por último, no solo ellos, sino todos los creyentes responden a la comisión del Señor cuando les proclaman el Evangelio a otros. El mensaje de Juan el Bautista y el de cada mensajero de Dios sigue siendo el mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La profecía presenta al Señor que viene a su pueblo en la inminencia de su venida. Su pueblo debe preparar el camino, quitando de antemano todos los obstáculos de su camino. Las montañas, el suelo áspero y los lugares abruptos representan el estado natural de los corazones de los hombres, que por sí son más duros que el pedernal. El Evangelio prepara el terreno pedregoso, o sea, el corazón, para que el hombre pueda creer. El arrepentimiento consiste en apartarse del pecado y confiar en el perdón que Dios ofrece. Ese fue el mensaje que Juan proclamó en el desierto, y es el mensaje que cada creyente que da voces de esperanza desde su interior debe hacer. A través de las palabras del Evangelio, el Señor toca a las puertas del corazón impenitente e incrédulo y hace desaparecer todos los obstáculos cuando el Espíritu Santo crea la fe. Esta imagen nos recuerda la llegada de Dios para librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente en el desierto y estuvo con él cuando apareció ante el faraón. El Señor acompañó a Moisés y sacó a su pueblo de Egipto para llevarlo al monte Sinaí.
Las referencias al desierto que hace aquí Isaías le recuerdan al pueblo de Dios que Él vendrá otra vez como hizo la primera vez. El profeta añadió otra idea: así como la gloria de Dios se apareció a los del pueblo del Éxodo para guiarlos y asegurarles que estaba con ellos, también se manifestará una vez más la gloria de Jehová. Este mismo Dios los librará. Hay que tener presente que este es un cuadro poético y profético, no es un cuadro literal. No buscamos el regreso de Dios en algún desierto remoto, pero ciertamente lo esperamos, y por la fe hemos preparado nuestro corazón para su venida. Esta imagen proviene de una antigua costumbre que los reyes solían enviar mensajeros antes de su llegada, de manera que el camino fuese nivelado y emparejado para el viaje real. Después se escucha del versículo 6 y 8, se escucha la voz que sobresale con tremendo poder al comienzo del versículo con el mandato: da voces. Y esta vez Dios le da la orden a un mensajero único, quizá a Isaías, como representante de todos ellos, pero quien sea precisamente el que debe dar voces es algo vago e indefinido. Una vez más, parece que el Señor abarca en estos versículos a todos los mensajeros. Cada uno de los mensajeros de Dios debe ser como Isaías. La identidad del mensajero desaparece tras las noticias, que son más importantes que quien las anuncia. Incluso la personalidad de Isaías se desvaneció tras el glorioso mensaje que proclamó. Sabemos muy poco acerca de este profeta, pero mucho acerca de su mensaje. La reaparición de la voz nos recuerda que el mensaje le llega a los humanos mediante la voz que proclama. Nadie llega a ser creyente sin el Evangelio. Dios, el Espíritu Santo, obra mediante él, ya sea que se proclame o se lea. Sin la palabra no hay fe, ni los pecadores conocen la gracia de Dios. Ninguna mente humana podría imaginar lo que Dios ha hecho por el inmerecido amor que tienen por los pecadores. Ningún humano podría llegar a la fe en el Dios de amor sin el Evangelio, las palabras que comunican su amor. De la misma manera, el intelecto humano tampoco podría conocer el pecado si no fuera a través de lo que está escrito en la ley de Dios. Dios ha dispuesto que entre en el corazón de los humanos por el sencillo medio de las palabras. Él ordena a cada uno de sus hijos: da voces, predica, testifica, comunica, proclama y promete que obrará por medio de las palabras de sus testigos. El mensajero plantea una importante pregunta: ¿qué tengo que decir a voces? Lo que prosigue define un mensaje específico de ley y evangelio. La ley llega primero y lo que hace es acabar con todo el orgullo humano. El mensaje del profeta no deja ninguna gloria humana en pie ante la majestad y el poder del Señor. 2 veces vemos la palabra toda. Todos los humanos, con sus logros, están incluidos. Este mensaje aniquila la mente humana y su orgullo. Todos queremos considerar que somos importantes y deseamos hacer algo igualmente importante. Nuestros libros de historia registran los eventos de los éxitos humanos. Los monumentos antiguos dan testimonio de pasadas y grandiosas culturas. De la misma manera que las artes perpetúan el ingenio y las vidas de personas significativas. Pero todos los hombres son como hierba, y cada uno de sus éxitos, toda su gloria, no es más que una flor que florece bellamente, pero que rápidamente pierde su lozanía y muere. El profeta repite ese concepto en estos versículos de manera que no haya error acerca del mensaje de Dios. Frente al viento de Jehová, tanto las personas, es decir, la hierba, como sus logros, que son sus flores, se marchitan y caen. No importa lo que el hombre pueda llegar a alcanzar, la muerte nos acecha a todos y vendrá y nos devorará un día. No debemos depositar nuestros sueños y nuestras esperanzas en nada que sea humano. No importa
lo glorioso que parezca. La frase el viento de Jehová quizás se refiera a los vientos ardientes y secos del desierto que soplan con frecuencia sobre Palestina. En un corto tiempo, esas calientes corrientes de aire lo secarán todo y hacen muy difícil la vida en Jerusalén. El pasaje pone de un lado el pensamiento y el esfuerzo humano y del otro la palabra de Dios. Finalmente, por tercera vez, aparece la palabra voz, aunque en esta ocasión no es la primera del versículo, de la parte del versículo 9 al 11. Antes que leamos la palabra voz, hay dos ideas que reciben el énfasis. La primera consiste en que la palabra de Dios excede en gran manera cualquier cosa humana y merece ser proclamada desde la montaña más elevada. Dios les ordena a los emisarios que poseen la palabra del Dios nuestro, que suban a un monte alto desde donde el mensaje pueda ser transmitido y escuchado hasta por las audiencias más apartadas. La segunda idea es que el mensaje que debía proclamar son las buenas nuevas. Este es el Evangelio, las consoladoras noticias del tierno amor de Dios por su pueblo. En los versículos siguientes aprenderemos más acerca de las buenas nuevas. Dios les anuncia las buenas noticias a su pueblo, a Sión y a Jerusalén. Los enviados de Dios han de usar su voz para proclamarle el Evangelio a ese pueblo. Se da ánimo a los mensajeros para que no tengan temor. Las noticias que traen son demasiado maravillosas e importantes. No son para que las susurren, sino para que las proclamen a gran voz desde los montes más altos. El pueblo las debe oír, ya que por ella Dios obra en los corazones humanos. Si el viento de Jehová hizo que la hierba y las flores de la humanidad se marchitaran, ¿por qué podría querer una persona escuchar que el Señor viene? El mensaje es claro: ved aquí el Dios vuestro. Pero si viene con fiereza, con duro juicio, los humanos solo desearán esconderse de él. Desearán que los montes los cubran antes de enfrentarse al Señor. Así, Dios trae consigo el premio como resultado de la obra que él mismo realizó. Él lo ha obtenido mediante el sufrimiento, la muerte y la resurrección de su propio Hijo. Por medio de la redención, el Altísimo ha obtenido el perdón de los pecados, la vida eterna y la liberación de todas las cosas que pudieran separarlo de su pueblo. La sangre de Cristo ganó esa recompensa por los propios esfuerzos divinos. Solo Él puede lograr y otorgar esas bendiciones. En esta presentación, el Señor aparece listo para dispensarlas a sus hijos escogidos. Así que acerquémonos al tierno pastor, acerquémonos a Cristo que ha pagado por nuestra redención. Estemos listos para acudir al fuerte y poderoso, cuidadoso y amable Señor, el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Tomemos nota de que este pastor protege a los miembros más indefensos de nuestra sociedad, los niños y los que cuidan de ellos. Esto refuerza nuestra confianza, esto refuerza nuestra fe, pero también esto refuerza nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestra alma. Acerquémonos al buen pastor y tengamos consuelo en sus brazos. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, por tu amor, por tu misericordia. Y Señor, porque siempre transmites a nosotros la fuerza y el aliento por medio de tu palabra. Permite que otros lleguen al conocimiento de esta palabra, Señor. Permite que otros más reconozcan en ti, Señor, la importancia de acercarse, la importancia de recibir consuelo. Muchos no lo conocen. Muchos solamente han conocido, Señor, la parte que se encuentra sin ti. Permite que hoy te conozcan, que hoy sea decisión
día de decisión para muchos, que otros tantos lleguen al conocimiento del don perfecto que es Cristo Jesús. Padre, lo rogamos, lo pedimos. Permite que cada hijo tuyo, cada creyente, cada discípulo, cada siervo, Señor, pueda comunicar de tu evangelio a aquellos que están extraviados. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor inagotable. Y gracias por tu fidelidad y porque siempre eres bueno. Dejamos todas nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras peticiones en tus manos y rogamos, Señor, para que tú respondas a ellas según tu santa voluntad. Gracias de todo ello, todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.